Allaya, Kamisaki, Munata, Kuliakanak, Hilatanak, Mayakutimpi, una caja taipi, Wakichavito Petpacho, Tjavitokero Purkani Parakta. Allaya Kipanay Sasina, Mayakutimpi, Tjavitokero, Mahachakumantau, Tajanitaki, Kuliakanak, Hilatanaka Aski, Urukipanay Sasina, Humanakar Arunt Aniparax Mahiliri, Hachatios, Tía, Supanacarus Arunt Atakaraki Chapachana, Kaisa provincia, Ingavi, provincia Mancocapac, Maimaya Tokanacarusa, Purt Atakaraki, Akawakichawimpi, Allaya Kipanaya. Muy buenos días a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos, contentos de poder ingresar una vez más a través del sistema RTP y vamos a estar hablando hoy acerca de una danza ceremonial, de una danza sagrada de nuestros ancestros como es la danza del Hachatata Danzanti. Seguramente usted ha escuchado, comadre, compadre, hermana, hermano, ha escuchado acerca de esto, cuando uno baila hasta morir. Pero ¿cuál es la esencia, cuál es la magia, cuál es el significado que tiene esta danza? Vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata que viene en representación de la comunidad 24 de junio. Bienvenido, ellos siempre están participando en gran poder en la Fiesta Mayor de los Andes, pero también hace 5 años están organizando un evento el 26 de diciembre. Le damos la bienvenida. Su nombre, por favor, bienvenido. Comadre, ¿cómo está? Muchas gracias por darnos este espacio para nosotros venir a invitar a toda la población a este gran evento que nosotros lo venimos haciendo hace 5 años ya. Yo soy Josmin Cala, soy el actual presidente de la comunidad 24 de junio. Es esta comunidad que es de mi padre y de mi madre también. Ellos vienen realizando esta labor desde el año 1980, que es su fundación, pero desde el 77 también ya vienen haciendo lo que es Italaques, Auquiao, Pichoquelas, Muculus, muchas danzas, bueno, rituales autóctonos. Y bueno, el gran poder desde el 1980 ya con lo que es la danza de los cantus de la provincia de Bautista Saavedra. Ya, Josmin, qué bien, gracias por estar aquí, gracias por acompañar nuestro programa y de verdad venirte también con la memoria de nuestros ancestros, con la memoria de los abuelos y de las abuelas a través de estos tejidos que has traído. Claro. Yo por la razón por qué traje estos tejidos son porque quiero explicar un poco la ritualidad que tienen los tejidos, ¿no? Porque hoy en día lamentablemente por la pandemia han llegado a ponerse como, queriendo aparentar como barbijos, pero solamente son tapabocas, ya cortando lo que son nuestros tejidos. Eso es lo preocupante que tiene la comunidad 24 de junio. Estamos enviando una carta que es de queja al Ministerio de Culturas para explicar cuál es la simbolización de nuestros tejidos. Excelente. Porque también se ponen como barbijos lo que es la huipala, que tiene otro contexto. Sí. ¿No? Sí. Lo utilizan en marchas, lo utilizan en protestas LGTB, cuando en las comunidades tiene otro contexto. Solamente se lo utiliza en lo que son cambios de autoridad, cuando se va a hacer el arado, en este caso también cuando se va a hacer Hachatata Danzante allá en Omasuyos. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que es el Hachatata Danzante de la comunidad de Arasaya Chico. ¿Ya? ¿En qué consiste esto, compadre? ¿Nos pueden explicar un poquito, por favor? Ya, nosotros estamos investigando esta danza ya hace 17 años. Mi padre desde el año 1999 lo ha estado investigando. Ya yo era muy niño. Ya. Ellos ya se reunían como estamos acá. Se reunían ellos con los fundadores también que ya han llegado a fallecer, ¿no? Algunos también por el COVID han llegado a fallecer. Sí. Ellos ya tenían el proyecto de presentarlo el año 2002 en la entrada de Gran Poder. Pero habían muchas hipótesis, se podría decir, muchos cuentos también de nuestros integrantes que decían que se bailaba incluso con máscaras que tenían 2 caras, que se bailaba hasta morir, otros de castigo. Entonces, esto ha llegado a mi papá a investigar más a profundidad. Ya, qué bien. Yo cuando ya tuve más edad, a los 13 años, 14, también ya lo acompañé, ¿no? Ya empecé a profundizar yo. Y bueno, fuimos primero a lo que es la provincia de los Andes, llegamos a Pucarani, fuimos a la provincia de Masuyos, lo que es Achacachi, y bueno, fuimos por los distintos cantones que existen allá, ¿no? Y encontramos que, bueno... Yo sabía que se bailaba por Achacachi, por la provincia de Masuyos. Sí. Ya, pero esto se ha extendido, compadre. No solamente he sido ahí, solamente hay en la provincia de los Andes también, algunas regiones también de Camacho, ¿no? Ya. Y bueno, es el contexto cierto de la lógica que nos da Jorge Sanginés, que es la de muerte, ¿no? Pero hay otro contexto, que es la de castigo. Esta la hemos encontrado en la región de Choqñacala y la que le decían en Arasaya, ¿no? Donde el joven cuando comete
bueno, se puede decir una falta a la comunidad. Se porta mal, digamos. Claro, Ya. y están dando por malos pasos. Bueno, el Aymara es un poco taxativo, pero sirve, ¿no? Sí. Sirve para la convivencia de la comunidad. Entonces, ¿cuál era el castigo? ¿Cómo se hace este castigo, no? Que no es un castigo, es más bien para que el joven se redima. No solamente el joven, sino el comunario, ¿no? Darle otra oportunidad antes de expulsarlo de la comunidad, ¿no? Y el dato más reciente de este castigo que nosotros hemos encontrado es el año 2011, que se había llevado porque un joven no había querido hacer el servicio militar, ¿no? Y allá es pues, algo de prestigio hacer el servicio militar, Sí, ¿no? sí. Entonces habían llegado a un acuerdo en la comunidad de no expulsarlo, darle otra oportunidad al joven, y lo hicieron bailar, danzante, pero con contextos muy diferentes, viendo la hora del sol, qué día, qué tiempo. No es mandarlo nomás a bailar, ¿no? También lo que es la preparación, la ropa, el faldón, la máscara, el cómo va preparándose espiritual y mentalmente. Por ejemplo, él tiene que vestir de negro todo un año. Ya. ¿No? Con negro tiene que vestirse. Es toda una preparación entonces, compadre. Sí, no es solamente, bueno, lo vamos a castigar mañana y tiene que bailar. No, es una preparación de un año, ¿no? Que él tiene que estar de negro, tiene que estar alimentándose bien, tiene que estar hablando con su familia, pidiéndole perdón, explicándoles qué ha pasado, reflexionando, ¿no? Llega el momento de bailar, comienza a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche tiene que bailar él. Luego de la danza, muchas veces dice que lo queman la ropa y otras veces la careta se lo dan a la familia. Y bueno, él se viste con sus mejores indumentarios, un terno, va a disculparse de toda la comunidad y él renace. ¿No? Ese es el otro contexto que tenemos del dato danzante y ese es el contexto que nosotros vamos a presentar el 26 de diciembre. Muchos nos preguntaban, pero ¿va a bailar a morir? Nos decían, ¿no? Claro. Va a bailar hasta morir de repente, ¿no? Porque no, solamente va a bailar hasta cansarse, porque ahí dice que bailan hasta cansarse. Él cae no por hacer teatro, sino porque ya se ha cansado, ¿no? Tanto se cansa que, bueno, cae y lo vuelven a levantar y sigue danzando, ¿no? Es toda una prueba de moralidad, de fortaleza espiritual, porque la careta y la que vamos a traer pesa más de 20 kilos. A eso quiero ir. ¿Cuál es el significado de la careta, compadre? ¿Qué representa? Además, por ahí dicen también algunos cronistas que se baila en esta etapa de lluvia, por ejemplo, en la etapa femenina. Bueno, eso es cierto, porque si vamos a ver acá, yo tengo este cuadro y lo he traído porque estos nos los han dado de recuerdo de la película La Razón, el año que hemos bailado nosotros, el 2017, en la entrada de Gran Poder, ¿no? Pero voy a aprovechar para explicarles un poco, ¿no? La careta grande, ¿no? Pero ¿qué significa la careta? La careta siempre en el contexto de la religión aymara, se podría decir, solamente la aymara, es un medio de comunicación con las deidades, ¿no? Por eso se pone en la careta, no cualquiera puede ponerse la careta. Por ejemplo, el cusillo, por ejemplo, solamente se lo pone la autoridad en la comunidad, no se lo pone cualquiera, ¿no? Ahora, el arte plumario, que es un atraente de energía, no está ahí por estética, porque va a ser más bonito, no, es un atraente siempre de energía que se llama muchullo, ¿no? Le dicen penacho, algunos, pero se llama muchullo, es un atraente de energía. Y bueno, aquí tenemos los espejos, que como usted lo decía, comadre, representa lo femenino. Eso es definitivo. Antes se utilizaba láminas de plata, claro, pero ahora se utilizan los espejos, pero esto depende, en algunas comunidades se sigue utilizando las láminas de plata, pero son ya muy profundas y esas son ya hasta morir siempre, ¿no? Pero estas son más, en este caso cuando es de castigo, son de símbolos de protección, por ejemplo, ¿no? También el color blanco es un símbolo de protección, pero ¿protección ante qué? Eso es lo que les voy a explicar en este contexto, porque al interpretar un instrumento, ya sea el siku, pífano, siempre estamos atrayendo entes malignos como buenos. Sí. Por eso los comunarios se protegen. Hay indumentarios protectoras, que es el espejo, el paño blanco, algunos también utilizan plumas de suri, ¿no? Para protegerse. Y bueno, el danzante también hace círculos, ¿no? Y los músicos también hacen a sus dedos círculos, pero esto no es porque van a hacer un teatro bonito, estético, va a quedar, sino que tiene que hacer un trance, ¿no? Un trance de energía, por eso se hace el círculo, ¿no? Y él también baila, para morir tiene que girar a la izquierda, ¿no? A la izquierda siempre tiene que bailar, pero girando, o sea, no baila ahí nomás, pero girando. Girando. Claro, pero cuando es de castigo, a la derecha,
porque no tiene que traer muerte, él va a vivir todavía, ¿no? Ya está a prueba él. Esas son las diferencias, ¿no? Y bueno, la careta a veces representa lo que es el sapo, a veces al lagarto o a veces también a la víbora, ¿no? Hay diferentes caretas también, no solamente es una, algunas también llevan arte plumario, lo que es atrás, la de que estamos investigando recientemente es la de Huata, que en la parte posterior lleva, no son espejuelos, son pescados, ¿no? Hay pescados que están ahí pintados, algunos también están con harto relieve, ¿no? Y que tiene que ver más con el lago. Ya, ¿no? ahora ustedes para este encuentro que se viene el 26 de diciembre, Gilata, están fabricando la máscara. ¿De qué material? ¿Cuánto va a pesar esto? No, no estamos fabricando. No están fabricando, no. ¿Ya? Los comunales de Arasaya Chico son los que nos están dando la máscara. ¿Dónde queda Arasaya Chico, compadre? Es en el municipio de Achacachi. ¿Ya? Claro, es casi al lago todavía, ¿no? Entonces por eso coincide, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, casi cerca al lago, más allá también queda Huata, entonces por eso estamos ya entrando a ese lago, porque son más profundos los rituales, ¿no? Vamos a estar hablando de eso también, la chaquetilla, el color, la cromoterapia, qué significa, porque eso es, la chaquetilla es de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? ¿Ya? Claro, por eso acá la chaquetilla es azul. ¿Qué significa eso, compadre? El azul es cuando va a bailar un joven, nuestro danzante es joven, tiene la energía joven todavía, y la negra se utiliza cuando el danzante ya es pasando los 30. ¿no? ¿Ya? El 30, que es un número muy especial porque ya puedes hacer de ahí autoridad, puedes ser guía cuando vas a hacer música, puedes ser guía, ya te puedes poner el sombrero negro, puedes utilizar la indumentaria negra. Compadre, ¿a partir de qué hora va a ser este evento para que nuestros compadres y nuestras comadres también estén atentos, puedan acompañar toda esta ceremonia, toda esta actividad que ustedes están organizando? Y bueno, nosotros vamos a partir este año, el 26 de diciembre, el mismo recorrido, Melchor Jiménez, Linares, Isaac Tamayo, y terminamos en la Basílica de San Francisco. Vamos a hacer un pequeño aftapi, va a volver a danzar nuestro personaje, se va a cansar, Yeah. Y bueno, nos retiramos también para cuidar a la gente con las medidas de bioseguridad también, ¿no? Y vamos a partir a las 2 de la tarde. Sí, 2 de la tarde vamos a partir. Yo creo que menos 20 o menos 10 de las 3 vamos a estar ya en la San Francisco. 2 de la tarde se va a partir entonces. Qué bien, felicidades una vez más a nuestros hermanos de la comunidad 24 de junio, compadres. Ya se está organizando por quinta vez este encuentro maravilloso del Hachatata danzante. ¿Cuál es la esencia? Está usted invitado, compadre, comadre, hermana, hermano, el 26 de diciembre, todos convocados allá a la San Francisco. Ahí vamos a poder esperar, vamos a poder salir también de muchas interrogantes que tenemos. ¿Por qué muere? ¿Qué significa el hecho que muera, por ejemplo? Entonces, de todo esto también nos van a estar aclarando nuestros hermanos. Te agradezco, Gilata, muchas gracias de verdad, seguí con este camino, felicidades, gracias por estar aquí en el Taipi. En otra oportunidad esperemos tenerte aquí en el Taipi para poder hablar de nuestros tejidos. Tú lo has dicho, esa observación valedera de verdad, porque muchas personas hoy por hoy, incluso hay aguayos de China que están llegando ya sintéticos, sí. Y no pasa nada, compadres. El tejido tiene una historia, el tejido es prácticamente una comunidad. Cuando alguien te muestra su tejido, te está presentando a su comunidad. Así es mi comunidad, porque en el tejido están los abuelos, están las montañas, están los animales, está prácticamente todo. Y hay una variedad de tejidos y esto también se caracteriza por lugar, por provincia, por sectores. De esto también vamos a hablar en otra oportunidad, comadres, compadres. Gracias, Gilata Jiquisinca. Bueno, los espero el día 26. Vengan con toda su familia, vengan con los amigos de carrera que están muy interesados, los de la UNSA, los de la UPEA también están muy interesados. Mi teléfono prácticamente está saturado por las llamadas, ya saben el horario, nos esperamos ahí, pues vengan a preguntarnos por qué el de la danza, qué significa, ¿no? Como dicen allá, ¿no? Hay que bailar, este danzante baila, muere, pero renace en comunidad, ¿no? Ahí está. Gracias, Gilata. Gracias.